y recién se licita. ¿Qué opina usted sobre la forma en que se está acometiendo estas medidas de prevención para tratar de evitar los apagones? Bueno, son algunas medidas obvias que tienen que ser ejecutadas, sin embargo, no son suficientes. Lamentablemente, según el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Energía del Ecuador, existe a la fecha un déficit de 1080 megavatios. La barcaza que aún no está conectada, no está inyectando energía al sistema eléctrico, es de 110 megavatios. Los anuncios del ministro indicaban una potencia adicional que sumaba cerca de 385 megavatios. Entonces, evidentemente, no alcanza todavía la energía que se está tratando de disponibilizar para satisfacer la demanda que al momento necesita el país. La capacidad que se tiene con Colombia de interconexiones es de cerca de 450 megavatios y el país está importando en 430 megavatios, es decir, estamos casi en el límite de la energía que se puede traer. Como todos conocemos, es energía mucho más cara de la que sería o se podría producir en el país. Y las medidas de barcazas deben ser temporales, eso estamos totalmente claros y conscientes, que tiene que ser una medida temporal y se tiene que comenzar a establecer, estimado Gustavo, soluciones o políticas públicas en el campo energético que reflejen trabajos de inversiones, planes en el mediano y en el largo plazo. Ahorita se están apagando incendios, se están tomando acciones, pero no se evidencia una política pública a largo plazo. Por ejemplo, se debería estar o ya debería estar operativo el plan de eficiencia energética en el país para que se consuma de mejor manera y reduzcamos el pico de consumo. Ya debería estar en marcha un plan nacional de reducción de pérdidas en el sector de la distribución. 20 puntos porcentuales son el promedio en el país. El problema es integral, ¿no? Tenemos problemas en la generación, tenemos problemas en la transmisión y problemas en la distribución. No se está abordando el problema desde la integralidad necesaria y se están tomando acciones que nosotros consideramos que son puntuales y temporales. Sin embargo, necesitamos tener una visión de largo aliento en donde se establezcan las medidas que se van a ejecutar en los siguientes años. Ejemplo, el proyecto Soldados del Legaucho debe ser ejecutado. El proyecto PIMO de Selexur eólico debe ser ejecutado. Cardenillo, Santiago, hay proyectos geotérmicos y ninguno de ellos al momento se ve o se nota que existe una claridad en la ejecución de los mismos. Ahora, doctor Morales, muy buenos días. Siempre hay una polémica de los límites de la inversión privada en las actuales condiciones que atraviesa Ecuador, que atraviesa el país frente a lo que se viene y como usted manifiesta ante esta ausencia de una política a mediano y largo plazo que evite que esta situación se siga repitiendo cada año de aquí en adelante, pues se habla de que la estructura estatal imposibilita que todos estos proyectos a los que usted hace referencia, estos y quizás muchos otros, puedan implementarse, puedan ejecutarse, puedan concretarse precisamente por estos límites a la inversión privada. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, es evidente que el recurso económico es limitado siempre, el presupuesto de nuestro país no cumple, no alcanza a satisfacer todas las necesidades, tiene que aperturarse ya más bien el marco normativo y legal está o posibilita que se pueda generar alianzas públicos-privadas en donde el capital extranjero pueda o sirva para ejecutar proyectos de gran envergadura como Santiago, como Cardenillo. Con esto enfatizamos, no estamos diciendo, no estamos apoyando la privatización, para nada, más bien lo que decimos es que las alianzas público-privadas, que siempre son beneficiosas para las dos partes, para el inversionista y para el Estado, porque se quedará en manos de los ecuatorianos las centrales, los tanques de presión, las subestaciones, los transformadores, las turbinas. Luego de que se recupere la inversión, es necesario que se reduzcan los tiempos, la burocracia, para que este capital extranjero que sí probablemente exista, que tienen intencionalidades de invertir en el país, lo haga. ¿Por qué? Porque cada vez será mucho más complejo el estiaje. Este año, recordemos, comenzó en julio y se estima que estará terminando en noviembre y cada año será más complicado debido
a los efectos del calentamiento global, y el consumo por esos mismos motivos cada vez es más alto. Cada vez los ecuatorianos y el mundo en general consume más energía. Entonces tenemos que ir a la par de ese crecimiento, y para eso necesitamos evidentemente inversiones. Lo decía el ministro en alguna entrevista, esta crisis se puede extender 4 o 5 años al menos si es que no se generan las inversiones necesarias. Ahí el llamado al ministerio, a las autoridades encargadas del sector eléctrico, a que posibiliten y faciliten la inversión, y también, por supuesto, las medidas de corto plazo, eficiencia energética, reducción de pérdidas, recuperación de algunas centenas de megavatios en el parque termoeléctrico que no ha recibido mantenimiento en los últimos años. Se cuenta, doctor Morales, y es parte de las anécdotas del Consejo Municipal de Cuenca, de que Cuenca tuvo agua potable inicialmente por decreto, que había sus fuentes de agua tan limpias, tan puras, tan abundantes, que se contaba con esa agua y se la bebía, y fue una resolución del Consejo Municipal que declaró el agua como agua potable, antes de que exista ninguna unidad de potabilización. Con esta anécdota de por medio quisiera preguntarle a usted qué conclusiones se han sacado por parte del colegio profesional que usted dirige sobre el decreto 355 del presidente Noboa, que ha sido criticado como declaratorio, en el cual se declaran una serie de buenas intenciones, pero no se daban los mecanismos adecuados para cumplirla. 3 puntos tenía en lo fundamental este decreto. El 355 señalaba primero que el Ministerio de Energía y Minas debe liderar acciones con SENACE para evitar los impactos del estiaje en la prestación del servicio eléctrico. Una muy buena intención. No sé si en el detalle, no lo hemos leído, se señala el cómo. También se pide que el ministerio debe trabajar de manera estrecha con las empresas de distribución de energía para asegurar que la demanda esté cubierta y el servicio se mantenga sin interrupciones. Una segunda gran aspiración. Y tercero, se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne recursos presupuestarios para cumplir con las disposiciones establecidas, asegurando la eficacia de las medidas adoptadas. Es decir, las intenciones están allí. Pero con este decreto se dieron mecanismos para que esto se pueda cumplir, mecanismos que permitan, entre otras cosas, liberalizar al sector, permitir competencia entre empresas, ajustar precios, quitar subsidios, algunos innecesarios, y atraer inversión privada. Bueno, la operatividad de estos artículos que forman parte del decreto son las que se encuentran en desarrollo. Entendemos que las están trabajando, sin embargo, ha tomado mucho tiempo. Por ejemplo, el decreto o el artículo que indica que las distribuidoras deben garantizar el suministro de la demanda. Sí, pero ¿cómo lo van a hacer? Eso es lo que necesitamos, que lo establezcan con urgencia y que ya esté operativo. Por ejemplo, el plan de eficiencia energética tiene que ser ejecutado por todo el ministerio, y la reducción de pérdidas por las distribuidoras. Y el SENACE, por supuesto, ya ha indicado, dice, faltan 1080 megavatios. Ahora CELEC, encargada de la generación en el país, qué medidas ha tomado y cómo ha ejecutado, cuánto ha levantado. Ya lo habíamos mencionado, 385 megavatios se han indicado. Todavía existe un déficit, un faltante de energía, y el tema de los recursos son siempre faltantes. Por eso es necesario las alianzas público-privadas. Necesitamos que se invierta, pero hay proyectos como aquí en el Azuay, Soldados, que se necesita que el Ministerio de Energía de los recursos necesarios para que se construya el proyecto, aparte que es un proyecto multipropósito y nos ayudaría muchísimo ahorita en el control del caudal en el río Yanuncay. Sí falta que se asienten todas estas intencionalidades en medidas o en actividades ya operativas que lleven adelante las empresas, tanto de generación, de transmisión y distribución. Ahora, este tema de si existe o no la posibilidad de apagones, entendemos, doctor Morales, no se trata sino de una contabilidad, de una suma y resta, un problema aritmético de comparar oferta con demanda en Ecuador, que creo que se tiene claridad en los dos parámetros, oferta y demanda. Lo otro está en la hoja de ruta para estrechar esta brecha, pues un proyecto eléctrico, sea de la naturaleza que sea renovable o sea con el uso de combustibles fósiles, toma tiempo. ¿Cómo está esa brecha y cuál es el proceso
las aspiraciones en cuanto a estrecharla y eventualmente superarla? Bueno, la brecha se estima que al menos está en unos 700 megavatios, con lo que se ha mencionado que se va a disponibilizar por parte del ministerio. Todavía no se encuentra esa energía siendo conectada a la red nacional interconectada. Es decir, todavía están en aspiraciones. Por ejemplo, el tema de la barcaza, 110 megavatios que aún no están operativos. Pero tomando en cuenta que se van a disponibilizar en las siguientes semanas, todavía existe un déficit de cerca de 700 megavatios para cubrir este año el déficit. Pero yo hacía mención y recalco, cada año va subiendo, incrementa la demanda del consumo de energía. Entonces, cada año tenemos que seguir levantando o activando nuevos proyectos. Por eso la necesidad de que se invierta, concuerdo con usted, Gustavo, en varios tipos de tecnología. No puede haber una matriz que dependa 100% del tema hidroeléctrico. Tiene que tener una componente térmica, una componente de energías renovables, una componente o una energía en firme, que es la hidroeléctrica, y tienen que tener almacenamiento. El almacenamiento es clave para guardar el recurso abundante que tenemos, el recurso solar, y cuando tenemos una época de lluvias que conocemos que incluso se desbordan nuestros ríos, se almacenen en represas esta energía para que pueda ser después utilizada. Lamentablemente no han existido estos proyectos. Escuchamos con una esperanza, por decirlo así, del tema del proyecto Toachi Pilatón, que ha estado 13 años sin funcionar, que probablemente en enero funcione. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque se encuentra en una cuenca hidrológica complementaria al Paute, es decir, cuando en un sector llueve, en el otro no, y se van complementando. Entonces, de esa manera, en esta política pública energética que les comentaba hace un momento, que es necesaria, que se note, que se evidencie, y en la cual los colegios profesionales, la academia está dispuesta a aportar, ahí se integren en todos los nuevos proyectos de esta complementariedad y esta visión a largo plazo, porque esperemos que nos equivoquemos y no lleguemos a los apagones o a los cortes, pero después cada año la situación será compleja si no tomamos medidas en este momento. ¿Cuál es la situación hasta donde usted conoce del mayor proyecto en funcionamiento en Ecuador, el Coca-Codo, que dicho sea de paso ha tenido tantos problemas? Bueno, Coca-Codo sin creer tiene una potencia declarada de 1500 megavatios, dependiendo del recurso, porque es una central de paso, es decir, no tiene una represa como Masar acá en el complejo hidroeléctrico integral Paute. Tiene varias fallas. Hemos escuchado los criterios de profesionales técnicos en el área de la ingeniería civil, en donde se evidencia que hay la mayor cantidad de errores, y el problema de la erosión regresiva, que cada vez está más cerca de la casa de máquinas. Si tomamos en cuenta que este es un escenario catastrófico que en los siguientes años posiblemente inhabiliten esta central, se vuelve mucho más urgente construir otros proyectos como Santiago, por ejemplo, que tiene una potencia de cerca de 2.400 megavatios en su primera fase, y debido a la morfología del terreno en donde se va a implementar, puede ser recuperada la inversión en la primera década, y luego, recordemos que estos proyectos tienen vidas útiles de 40, 50, 60 años, luego de eso ya genera rentabilidad y puede pasar a ser parte de los activos del Estado. Por eso es necesaria esta visión, estimado Gustavo, estimada Rosana, en la cual se prevea todos los problemas que tiene el país y cómo se tiene que seguir abordando esta política pública energética, en la cual insistimos y a la vez nos ponemos a las órdenes para trabajar en equipo con el Ministerio y las autoridades del sector, y también solicitamos que le inviten a la academia, porque convencidos de que en conjunto podemos establecer soluciones. Para finalizar, ingeniero Morales, quisiéramos tener una idea sobre ese proyecto Cardenillo, que es uno de los más grandes que estaría en carpeta. ¿Qué potencial tiene? ¿Qué costos implicarían su construcción? ¿Qué tiempo tomaría? El Ministerio de Energía ha señalado una cifra que no sabemos qué tan elaborada y cuidadosa es, de que se requieren en Ecuador unos 10.000 millones de dólares en inversión en proyectos eléctricos para estrechar esa brecha de la cual hablábamos.
Bueno, Cardenillo es un proyecto sumamente importante porque utiliza el mismo recurso de la cuenca del Paute. El complejo hidroeléctrico está formado de esta manera. Tenemos Mazar, Molino, Sopladora y la cuarta fase, la final, sería Cardenillo de una potencia cercana a 500 megavatios con una inversión no menor a los 800 millones de dólares y que nos permitiría ese mismo recurso hídrico que ya va generando en 3 unidades, en la cuarta lo vuelve a hacer. Es un proyecto que se estima como mínimo se necesitan 5 años para su construcción y se tienen ya los estudios a nivel de factibilidad. Hay que apresurarlo, hay que colocarlo en la cartera de proyectos, colocarlo en este caso, el sector exterior internacional, a los inversionistas para que se lo ejecute. De igual manera, Santiago tiene hace más de 7 años los estudios definitivos. Ahí se necesitan más de 2.000 millones, pero estamos hablando de 2.400 megavatios de energía firme para el país que evidentemente es necesario. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, un excelente día. Declaraciones del ingeniero Diego Morales, PhD. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en la provincia de La Suay.